Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de la información, del análisis y por supuesto de la investigación. Todavía continuamos hablando de esos anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, que justamente ayer dio varios de ellos: eliminaciones de algunas consejerías, también cambios en los puestos de presidencia, al igual que algunas críticas al proceso de paz firmado hace 10 años con las extintas FARC y también modificaciones, por ejemplo, con el Alto Comisionado de Paz. Paralelamente, tenemos al vicepresidente electo, a José Manuel Restrepo, de gira en Washington. Todo esto vamos a analizarlo, por supuesto, en este tiempo aquí en Sala de Prensa. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a Juan Falconer, quien es analista político, y también, por supuesto, a Manuel Camilo González, también analista político. Bienvenidos, señores, aquí a Sala de Prensa. Y si quieren, iniciemos con Juan. Juan, arranquemos un poco sobre estos anuncios con lo que está haciendo noticia el día de hoy, que tiene que ver con el proceso de paz, con las críticas de Abelardo de la Espriella a la JEP y también a Rodrigo Londoño, a Timochenko. ¿Usted cómo ve estas acciones del presidente electo? Juan David, un fuerte saludo para ti, para Manuel. Siempre un gran placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, definitivamente hemos visto una postura de Abelardo de la Espriella muy consecuente con el proceso de campaña electoral, donde él ha sido crítico del proceso de paz, de los diversos procesos de paz adelantados por este gobierno y sobre todo esta política fallida de la paz total, la que él ha cuestionado prácticamente comparándola o asemejándola a un tema de pocos resultados y de impunidad total. Entonces, a mí me parece que la postura del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella obedece también a que se necesitan resultados fuertes y eficientes en materia de orden público, donde se requiere replantear nuevamente cualquier posibilidad de negociación y sobre todo acabar esa estructura burocrática que alrededor de un falso discurso de la paz desgastó al Estado y generó altos costos que también fueron de alguna manera o sacrificaban de alguna manera políticas sociales o por lo menos una mejor redistribución de recursos. Entonces, es claro que la política del presidente Gustavo Petro falló, porque tenemos hoy mayor cultivo y producción y exportación de economías ilícitas basadas en la coca. Falló porque tenemos mayor presencia de grupos armados irregulares, incluso el voto fusil, que fue determinante para que el candidato perdedor Iván Cepeda pues tuviera control en algunas zonas del país en materia político-electoral. Y por el otro lado, pues también todo lo que tiene que ver con la falta de presencia y de que se haya obligado a las fuerzas militares y de policía a abandonar esa misión constitucional y legal de combatir a las estructuras criminales. Me parece muy lógico, muy acertado y sobre todo muy necesario la política del presidente electo de los colombianos. Manuel, ¿usted está de acuerdo con lo que dice o lo que habla Juan con este proceso también, por supuesto? Bueno, no solo el proceso de paz del 2016, sino también la paz total del presidente Gustavo Petro. Buenas noches, Juan David. Un saludo también a Juan. Sí, efectivamente, creo yo que cuando uno gobierna, de alguna forma hay una campaña permanente de quien está gobernando y prácticamente creo que está de alguna forma revalidando esos votos con los que obtuvo la presidencia y que fundamentalmente fueron, digamos, directo a una crítica al gobierno saliente, al gobierno Petro, particularmente por su gran hándicap o su gran debilidad que fue la política de paz total. Creo que hay una sustitución ciertamente de la opción de negociación por la sustitución obviamente de una opción que está más relacionada con un pie de fuerza mucho más elevado y pues obviamente una idea de mayor autoridad en los territorios. Y ciertamente creo yo que en ese sentido el gobierno de Abelardo de la Espriella con estos empalmes regionales creo que está haciendo una priorización y una articulación muy interesante con los gobernadores, de manera pues que los gobernadores no estén supeditados al gobierno nacional para ejercer, digamos, ese control territorial. Y que mejor pues obviamente no sea el gobierno que pues obviamente termine por generar esos recursos, sino que sean las gobernaciones, obviamente con los altos mandos militares en las regiones, los que puedan articular de manera y obviamente relacionada con la situación de seguridad de esas regiones, digamos, esas soluciones que necesitan las poblaciones. Entonces, creo que hay una suerte de campaña permanente, creo que la campaña no ha terminado y ciertamente de alguna forma va a ser un caballito de batalla del nuevo gobierno. Desgranemos un poco todo esto que estamos hablando y yo quiero hablar específicamente del proceso de paz. Dice que Timochenko debe pagar por sus crímenes, dice que Rodrigo Londoño debe estar en la cárcel.
y critica la JEP, hablando por supuesto del 2016. Manuel, la JEP no ha funcionado, ya que Rodrigo Londoño pues continúa, por supuesto, también compareciendo ante la JEP, pero no ha tenido ningún tipo de castigo, por así decirlo. ¿Usted considera que la JEP debería modificarse, debería cambiar, que está en la Constitución, por supuesto? Sí, creo que es un reclamo, si se quiere, no solamente de Abelardo de la Espriella, sino también de los miles de votantes que pues obviamente adhirieron a esta candidatura y que fundamentalmente tiene que ver con una interpretación un poco de la sanción. De alguna forma la JEP estuvo y se ha basado fundamentalmente sobre la idea de que la solución no es un castigo en términos penales, sino más en términos restaurativos. Sin embargo, la JEP pues, obviamente no ha generado la suficiente confianza y sobre todo el suficiente registro o evidencia que efectivamente esas sanciones se estén llevando a cabo. Y eso pues obviamente le ha pasado mucha factura sobre la credibilidad y la confianza que tiene, digamos, esta institución. Entonces seguramente habrán unos reclamos, habrán unas, digamos, suerte de demandas sobre la idea de que efectivamente la JEP tiene que ser reconfigurada, reformada, de manera pues que los máximos responsables en el conflicto armado pues obviamente paguen. Esto seguramente, y creo que lo puedo anticipar, va a tener muchos reparos desde la oposición y obviamente de nuevo creo yo que es un asunto mucho más sobre la idea de cómo se ve, cómo se, digamos, se estructura desde la opinión pública, que es una sanción para un máximo responsable. Miren, hoy justamente en horas de la tarde estuvo en un evento tanto Rodrigo Londoño, el presidente de la JEP, incluso el expresidente Juan Manuel Santos en la Contraloría envió un video también sobre el proceso del acuerdo de paz. Juan Manuel Santos, el expresidente, mencionó que decir que el acuerdo de paz es el responsable del aumento de la violencia o inseguridad es una mentira. Juan, ¿cómo ve usted todo este proceso, las declaraciones de Abelardo y lo que acaba de anunciar el expresidente colombiano? Juan David, pues hay que analizar varias cosas. Lo primero es que el ministro designado de Justicia por el presidente electo, el señor Iván Cancino, ha dicho que no se trata de acabar o sustituir la JEP. Lo que se trata es de aunar esfuerzos para reorientar seguramente caminos que se han perdido y que lamentablemente han llevado a que hoy varios de estos miembros de grupos armados irregulares que se sometieron a este proceso de paz, las FARC, no han cumplido y han faltado a su promesa de valor. No han reparado a las víctimas, no han entregado los recursos que se pactaron, lamentablemente siguen gozando de impunidad y eso de alguna manera revictimiza a las víctimas. Uno mira en la última gira de Timochenko por Europa, pues que es muy lamentable que ellos estén haciendo en estos momentos un turismo que no corresponde y lamentablemente pues eso manda una señal muy negativa. Yo siento que la JEP tiene que replantear y sobre todo dar resultados rápidos, eficientes, y ese sistema burocrático tan costoso por demás para el Estado colombiano, pues sí hay que mirar cómo se reduce y que hayan más resultados con menos costos. Porque, por ejemplo, el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, fue contundente al decir que Timochenko tenía que estar en la cárcel y que él trabajaría hasta sus últimos días para que eso sea una realidad. Pero eso obedece a los incumplimientos del acuerdo de paz, porque si estos cabecillas en su momento hubiesen cumplido y honrado su palabra, pues hoy seguramente el camino sería muy diferente. Pero es muy triste lo que está pasando y el papel de la JEP por eso resulta muy cuestionable hoy por hoy. Le quedan 6 años, ¿no? A la JEP todavía le quedan 6 años de su proceso, y el presidente de la JEP, Manuel, estaba diciendo que la JEP está blindada por la Constitución. Obviamente esto está en pie a lo que dice Iván Cancino, lo que mencionó Juan, que lo que buscan es reestructurar, cambiar, pero no eliminar. Sí, exactamente. Yo creo que en política no hay nada inamovible y en ese sentido, de alguna forma, lo que va a buscar este gobierno es de no reformar. Creo que incluso el mismo presidente electo, que ha sido, digamos, es abogado y sabe que constitucionalmente es muy difícil hacer este cambio en el bloque de constitucionalidad, creo que se echa para atrás o se retracta de su declaración relacionada con suprimir, eliminar la JEP. Es mejor, obviamente, mantener este tipo de instituciones porque, de nuevo, el país está muy polarizado, el país ciertamente, digamos, tiene una deuda con las víctimas,
pero de alguna forma lo que ha fallado un poco esta institución es en el funcionamiento y particularmente en la idea de sanción. Creo que los colombianos al final de cuentas, digamos, tienen un gran debate sobre si efectivamente los máximos responsables tienen que ir a la cárcel o no, o sustituir estas penas. Y creo que al final de cuentas ese debate se adormeció mucho de alguna forma con el gobierno Petro, pero se ha reactivado un poco debido a que efectivamente muchos de estos grupos armados ilegales incluso aspiran un poco a tener cierto tipo de beneficios como los que ha tenido la extinta FARC. Entonces, esto de alguna forma ha generado, digamos, ese debate que termina siendo, digamos, muy importante sobre la idea de que efectivamente no se puede eliminar, pero sí se puede reformar para que efectivamente el país avance, no solamente en términos de cumplir a las víctimas, sino también incluso de hacer más funcional al Estado, sobre todo en esta idea de hacer un Estado mucho más pequeño, más austero, pero sobre todo mucho más efectivo. Vamos con esa idea, porque Abelardo de la Espriella habla, por supuesto, que sea un Estado más funcional, habla de recorte de cerca de 229 cargos dentro de la presidencia y una de las consejerías que se reforman, no que se eliminan, es la Alta Consejería para la Paz. Dice ahora que se va a llamar Consejería de Seguridad, encabeza, por supuesto, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. ¿Cómo ven este anuncio? Si quiere, Juan, iniciemos con usted. La Alta Consejería para la Seguridad. Juan David, a mí me parece que esto se parece mucho a la política de los Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump también empieza a cambiar el nombre de algunas altas corporaciones y de altas agencias para mostrar que sea mucho más coherente con su política y su plan de trabajo. Entonces, muy parecido a lo que hace hoy el presidente electo Abelardo de la Espriella, que es cambiar el nombre y cambiar la estructura, porque eso manda un mensaje político mucho más poderoso. Es decir, no es que no se esté hablando de paz ni que la paz no sea algo importante, sino que la paz y el término paz ha estado politizado y ha estado de alguna manera manipulado por el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, y eso ha confundido un poco las banderas de lo que se debe entender por la paz como un principio constitucional que es para todos los colombianos. Entonces, producto de esto, el nombre, el cambio del nombre y apuntarle a un tema de seguridad obedece más a una necesidad de hablar de paz, pero desde otro frente, y el frente es una defensa más institucional, una presencia mucho más robusta del Estado y sobre todo un accionar mucho más contundente frente a estructuras criminales que garantice la paz en los territorios y que garantice de alguna manera el buen funcionamiento del Estado en todas partes del territorio nacional. Entonces, el cambio de nombre es un mensaje político, es un cambio de visión que le apunta a unos resultados totalmente diferentes que ayudarán en la consolidación de todo el plan de trabajo que tiene hoy el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. ¿Será que el Ministerio de Defensa debería cambiar el nombre, Juan? Creería que no, pero no lo descartaría por lo que hemos visto que ha sucedido, pero creería que no. Usted, por supuesto, hace la alusión a Estados Unidos. El presidente Donald Trump cambió su Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Y pues bueno, entonces ahí está en esa línea, Manuel, sí, lo que dice Juan, de lo que está buscando el presidente. ¿Es una decisión más política o también tiene que ver con un recorte presupuestal que no exista ya el Alto Comisionado de Paz? Creo que puede ser ambas. Creo que efectivamente el cambio de nombre obedece al cambio de enfoque. Ya no estamos hablando de la paz por negociación, sino la paz por sometimiento. Y también creo que obedece un poco a la idea de recortar el Estado en el sentido de que no sea una entidad que sea independiente, autónoma, por supuesto, sino que esté adscrita a algunos de los ministerios, de manera que ahí se recorte pues un gran número no solamente de presupuestos, sino también de recursos humanos. Entonces yo lo que creo aquí es que, digamos, es un mensaje, tal como lo dice Juan, en el sentido de que ciertamente la forma de ver cuál es la solución al conflicto o al posconflicto, para ser mucho más exactos, pues obviamente obedece a que ya no se está hablando de la negociación va a ser algo más secundario, más accesorio, sino que ya estamos hablando de una política de sometimiento. Eso creo que ya ha sido muy enfático el ministro de Justicia de alguna forma, digamos, en enunciarlo para que efectivamente las nuevas políticas de justicia pues vayan en ese camino. No, y ya justamente Iván Cancino ha mencionado que en el Congreso están buscando una ley de sometimiento, así como ustedes lo mencionan. Continuemos con los recortes. Por supuesto, ya sabemos que hay otras consejerías que, según el presidente electo, se eliminarían o cambiarían de nombre, pero entonces aquí entra la duda, porque él en campaña hablaba también de ministerios. ¿Qué tan fácil ven ustedes que se eliminen ministerios?
en Colombia? De pronto ahora hagamos la comparación con una Argentina, con un Milei, por ejemplo, Juan. Bueno, pues en efecto, el presidente electo de los colombianos ha hablado de una reestructuración del Estado, hacerlo mucho más pequeño y sobre todo recortar ese alto cargo, ese alto gasto burocrático que tanto ha desgastado al país y que de alguna manera se requiere y se necesita que esos recursos sean destinados a políticas sociales, a programas de Estado y de gobierno y sobre todo también a cubrir otros frentes necesarios para el país. Entonces yo sí creo que es muy probable que se vayan a suprimir algunas entidades del orden nacional, se vayan a recortar nóminas, sobre todo las nóminas paralelas que no son tan necesarias para el Estado, es decir, se acabará un poco ese tema de las OPS o las órdenes de prestación de servicios que han servido más para hacer politiquería que para cubrir realmente gastos del Estado necesarios. Y sobre todo cuando tú me lo preguntas a nivel de ministerios, yo creo que por lo pronto no se van a suprimir ministerios, no lo descartaría del todo, pero yo creo que los recortes van más encaminados a lo que te acabo de expresar. A mí es curioso porque uno de los ministerios que no ha nombrado el presidente Abelardo de las Preyas, les pongo MinCiencias o Mincultura. No sé si de pronto yo estoy hilando muy delgado, Manuel, pero ¿qué opina sobre, bueno, recorte de gastos, chao consejerías, qué va a pasar con ministerios? ¿Cómo ve usted las acciones que está tomando el presidente electo, faltando ya unos días para su posesión? Bueno, particularmente yo creo que hay dos formas de recortar el Estado, ¿no? Uno es efectivamente el recorte, es decir, la motosierra, si lo quisiéramos colocar más de manera ilustrativa, pero también está la idea de la fusión, y esto me lleva un poco al ejemplo de la administración Uribe, cuando fusionó ciertos, digamos, sectores, ciertos ministerios, por ejemplo, el de ambiente con incluso el de, digamos, otros, protección social, si no estoy mal, el de salud. Y eso, pues obviamente lo que hizo fue, de alguna forma, hacer más eficiente el gasto y eficiente más el recurso humano. Ahora bien, yo lo que veo aquí con lo de MinCiencias y, digamos, Mineducación, incluso creo yo es que esto va a tener, digamos, un gran recorte en términos de cuál es la visión que tiene el nuevo gobierno sobre la educación y particularmente sobre la generación de conocimiento. Sabemos que efectivamente es un gobierno que lo que busca es priorizar ese conocimiento para la búsqueda de mayor productividad, de mayor riqueza. Entonces ahí seguramente habrán algunas fusiones, algunas, digamos, recortes en términos de ciertas, digamos, intermediarios, y eso lo que va a facilitar ciertamente es la visión del gobierno para que, digamos, lo educativo no esté, digamos, al final de cuentas alejado del mercado. Y eso, pues obviamente va a ofrecer para el gobierno ciertos márgenes de acción y sobre todo va a generar mucho más presupuesto para lograr, de alguna forma, eliminar progresivamente ese déficit fiscal que tiene. Claro, buscando recortar para poder tener más ingresos y acortar ese hueco que permanece. Pero aún así los ministerios tienen que pasar por el Congreso de la República, ¿no? Tienen que ser una ley para poderlos eliminar, no como lo que vemos ahorita de cargos en presidencia. Exacto. Sí, así es. De alguna forma, yo creo que ahí, digamos, va a ser una puja entre la vieja política y la nueva política. Pues vamos a ver. Ciertamente los ministerios y esas instituciones van a tener de alguna forma ese tire y afloje sobre hasta qué punto se quedan algunas y cuáles otras se van. Pero todo está enfocado en que ciertamente el nuevo presidente, para lograr sus apoyos en el Congreso, siempre ha necesitado estas instituciones para llenar, digamos, su apoyo en el legislativo. Vean, yo quiero cerrar este espacio de sala de prensa también viendo las correrías, digámoslo así, que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella. Hoy estuvo en Bucaramanga, ha estado también en Casanare, estuvo en Barranquilla, por supuesto, digamos que eso sucede. Lo que sí ha generado es ese empalme regional. Los alcaldes y los gobernadores han hablado justamente con el presidente electo. ¿Cómo ven ustedes este proceso, Juan, ya para cerrar? ¿Cómo ve usted este proceso, estos empalmes regionales, viendo que el nacional pues no se dio, terminó siendo fracaso? Sí, Juan David, lo que nosotros estamos viendo definitivamente es que el gobierno entrante está haciendo una apuesta significativa para darle un nuevo protagonismo a los entes territoriales, aprovechando que el gobierno saliente los descuidó, los chantajeó
y los arrinconó. Entonces esto es también un mensaje político para decirle a las autoridades territoriales que van a tener un gobierno que los va a escuchar, que pueden empezar un empalme territorial. Pues los empalmes territoriales en Colombia, digámoslo, es una bandera un poco más política, porque los empalmes es entre un gobierno nacional entrante y un gobierno saliente, ¿cierto? A nivel nacional, pero sí llama la atención poderosamente el protagonismo que le están dando los entes territoriales, y sobre todo como ese empalme nacional se embolató, pues resulta mucho más efectivo entonces recibir la información de los territorios, también de los entes de control y otras instituciones, para poder reconfigurar y saber qué país estamos recibiendo. Pero insisto, es más un mensaje político y de protagonismo de cómo va a ser el gobierno nacional con los gobiernos locales. Obviamente vemos más una descentralización, ¿no, Manuel, en este proceso, sabiendo que el gobierno saliente pues no tiene contacto con mandatarios regionales? Sí, así es. Creo que hay una priorización de ese proceso que tantas veces nos hemos llenado la boca de decir que somos descentralizados. Al final de cuentas, Bogotá siempre es la que manda en términos de decisiones, pero yo incluso diría un poco más de manera atrevida. Así que yo creo que esto está un poco mirando las elecciones regionales. Y esto es algo fundamental porque termina siendo la primera prueba ácida de un gobierno que entra. Y hay que reconocer que la mayoría de los partidos que tienen las gobernaciones en estos momentos son partidos que de manera directa o indirecta le dieron su apoyo a Abelardo de la Espriella. Entonces yo creo que, siendo un poco más estratégico, si se quiere, creo que esto tiene un aliento mucho más hacia la idea de fortalecer y consolidar esas alianzas que se pueden establecer para las elecciones de medio término en el sentido de regionales, ¿no? Pensamiento, obviamente, de analista político, viendo ya 2 años lo que es las elecciones regionales. Ya para finalizar, una pregunta rápida para respuesta de sí o no. Manuel, ¿sí o no Abelardo de la Espriella debería trasladar toda su casa de Nariño, por ejemplo, a Barranquilla? No. No. ¿Y Juan? No. Tampoco. Bueno, vamos a ver, porque muy seguramente va a ser como un Mar-a-Lago, continuando con esta comparación con el presidente Donald Trump. Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente este tema vamos a seguirlo tocando más adelante, así que los espero a los dos. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Juan David, muchas gracias. Juan También David. a Camilo. Que estén muy bien. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por continuar en Sala de Prensa. Quédense, porque ya llega Signo Pesos. Chao.